Buenos días a todos. Somos el grupo conformado por Pillo Damares y mi persona, Chávez Entrego Tobías, de la materia de operaciones unitarias del octavo semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial. Mediante esta exposición les vamos a hablar un poco sobre los conceptos de la operación unitaria, la clasificación que existe de esta y ciertos ejemplos de la vida práctica que se dan en la industria. A continuación, mi compañera Damares. Bien, como sabemos actualmente la industria posee un sinnúmero de procesos, lo cual resulta una tarea muy complicada estudiarlos de forma individual. Afortunadamente existen semejanzas entre ellos y esto se debe a que los procesos están divididos en etapas también llamadas operaciones. Ciertas operaciones son aplicadas solamente para algún tipo de proceso, pero existen otras que son aplicadas en diferentes procesos. Entonces, a partir de ello, podemos deducir que las operaciones unitarias es la etapa de un proceso en su forma más simple, en donde interviene la transformación de la materia prima a través de la utilización de materiales y equipos que se presentan en el sistema. Y aquí podemos observar un ejemplo de un proceso donde ingresan materias primas a un sistema, luego ocurren operaciones físicas de acondicionamiento para luego generar reacciones químicas, luego pasa por una operación física de separación y de esta forma se obtienen los productos. En este proceso, como podemos observar, existen dos operaciones: las operaciones físicas de acondicionamiento y las operaciones físicas de separación. Clasificación. Podemos encontrar cuatro grupos de operaciones unitarias, las cuales se encuentran operaciones de transferencia de masa, operaciones de transferencia de calor, operaciones de transferencia de calor y masa simultáneas y por último las de transporte de cantidad de movimiento. Dentro de las operaciones por transferencia de masa se encuentra la destilación, absorción, extracción, absorción y lo que es el intercambio iónico. La destilación es aquella operación unitaria que se basa en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando la diferencia de volatilidades de los componentes que conforman dicha mezcla. Aquí podemos observar un sistema donde a través de la aplicación de temperatura y presión adecuadas, dicha mezcla obtiene dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa con concentraciones diferentes. Y al momento en que esta mezcla alcanza su punto de ebullición, genera un vapor. Dicho vapor es el que se conoce como el destilado. También se encuentra la absorción, que consiste en poner un gas en contacto con un líquido para que ésta disuelva ciertos componentes del gas que queden libres de los mismos. Aquí tenemos un ejemplo donde en un sistema ingresa gas rico y líquido limpio a una columna de absorción, dando como resultado gas limpio y líquido rico, y como podemos observar, las características del gas y del líquido cambian. También se encuentra lo que es el proceso la operación de extracción. Esta se basa en separar los constituyentes solubles de un sólido inerte con la aplicación de un solvente. Aquí podemos observar un sistema donde se encuentra el solvente en una caldera y luego pasa a un condensador para ingresar en el extractor donde se encuentra el sólido con el soluto en sí. Luego esto pasa por un sifón y se obtiene tanto el soluto como el solvente y pasa nuevamente al sistema. Pasamos a lo que es la absorción, que consiste en la eliminación de algunos componentes de una
fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Un ejemplo de este tipo de sistemas es tratar agua a través de carbón activado. El intercambio iónico consiste en la sustitución de uno o varios iones de la solución por otros que forman inicialmente parte de la estructura de un sólido. Se conoce que las cargas positivas y las negativas se atraen, siendo así que al ingresar una partícula con carga positiva atrae a las cargas negativas que se encuentran en el otro compuesto, y así es donde interviene un intercambio iónico. Operaciones por transferencia de calor. En este punto tenemos la evaporación. La evaporación es una operación unitaria que consiste en la separación de una mezcla líquida generado a partir de la misma. Aquí tenemos un ejemplo donde se encuentra un punto de alimentación, también se ingresa lo que es vapor de agua y sale lo que es el concentrado y el condensado. También están las operaciones por transferencia de calor y masas simultáneas. En este punto tenemos la humidificación, cristalización, secado y liofilización. La humidificación es una operación unitaria que su principio es poner en contacto una corriente de aire con una corriente de agua. Y esta transfiere agua y energía calorífica de una corriente a otra, modificándose las condiciones de humedad y temperatura. La cristalización es un proceso que se basa en la formación de cristales y consta de dos etapas, la nucleación y el crecimiento. El secado se basa en lo que es la eliminación de la humedad de una sustancia, en donde se somete al producto húmedo a la acción de una corriente de aire caliente y seco, evaporándose el líquido con el consiguiente aumento de la humedad del aire. Por último está la liofilización, que no es otra cosa que el agua del sólido previamente congelada se pasa directamente al vapor a través de un proceso de sublimación. Y por último están las operaciones por transporte de cantidad de movimiento. Tenemos la filtración, la sedimentación y la flotación. Estos tres sistemas se basan en la eliminación de sólidos que se encuentran en un fluido. La filtración utiliza un material filtrante, un tamiz o una criba. La sedimentación hace la separación de los sólidos del fluido a través de la propia gravedad, mientras que la flotación emplea lo que es burbujas de gas, que son normalmente de aire en la fase líquida. Bueno, luego de haber escuchado la clasificación de las operaciones unitarias, podemos pasar a lo que son ciertas aplicaciones en la industria que se les suele dar a estos procesos. Como primer punto tenemos la destilación, que suele darse mucho en lo que es la industria de las bebidas alcohólicas, ya que aquí el alcohol se calienta a una temperatura de alrededor de 78,3 grados centígrados, que es su punto de ebullición. Esto de aquí permite que este se evapore, pero no permite que se evapore lo que es el agua. En este caso, el alcohol será evaporado y trasladado a otro punto donde se condensará y se tendrá un licor mucho más concentrado con una mayor gradación de alcohol. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es la absorción. Este proceso suele darse en lo que son centrales térmicas o procesos donde se obtengan gases con dióxido de azufre o dióxido de carbono, ya que estos suelen ser lo que suelen ser mayormente eliminados en los procesos de absorción.
para los que utilizan ciertos elementos como el carbonato cálcico que eliminan este contaminante del gas para poder ser reutilizado o lanzado a la atmósfera sin tener tantas consecuencias negativas para el medio ambiente. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es la extracción. Esto aquí suele ser bastante utilizado en lo que es la industria alimentaria y se basa en lo que es en la obtención de un soluto mediante la utilización de un solvente, como mencionó mi compañera anteriormente. Como ejemplo de esto de aquí podemos mencionar la extracción del aceite de soya mediante lo que es la inserción del hexano, que permite obtener lo que es el, el aceite de la semilla, sin obtener ningún tipo de, de producto derivado aparte de este aceite. Aquí tenemos lo que es el intercambio iónico. Este de aquí suele darse lo que en equipos de ablandamiento de agua. Por ejemplo, se utilizan lo que son resinas intercambiadoras de cationes, en los que el calcio y el magnesio presente en el agua suele ser intercambiada con el sodio presente en la resina. Y debido a esto se obtienen lo que son aguas con poca dureza, que se suelen utilizar en calderas de baja presión. Luego tenemos lo que es los procesos de absorción. Este de aquí suele ser utilizado para secar corrientes de gases, absorbiéndolo a medida que se encuentra en ellos, generalmente con lecho de gel de silicio. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es la evaporación. Este aquí suele ser mayormente utilizado en lo que es la industria de jugos de fruta concentrados y de bebidas de fruta natural. Ya, este de aquí se basa en lo que es la remoción del agua del jugo, de tal manera que podamos obtener lo que son los componentes esenciales, como son los azúcares de la fruta, los minerales y las vitaminas en una solución más concentrada. Lo que le dará a nuestro producto, también podemos decir beneficios como como una mejor transporte y un mejor proceso. Bueno, luego tenemos procesos como la humidificación y la cristalización. Ya, la humidificación suele ser bastante utilizada en lo que es el enfriamiento de aguas luego de un proceso industrial, para que estas puedan ser nuevamente utilizadas en el equipo. Aquí generalmente se utilizan lo que son las torres de enfriamiento, en las que el agua caliente, producto del proceso, es introducida por la parte superior de la torre, mientras que una corriente de aire circula por la parte inferior de este, a contracorriente, lo que va a producir podemos decir, una transferencia de calor, enfriando el agua para poder ser nuevamente utilizada en los procesos y así generar menores costos y menores, podemos decir, desperdicios de estos materiales. Ya. Luego tenemos la cristalización. Esta generalmente suele verse en lo que es la producción del azúcar. Aquí lo que es el jugo de azúcar por ejemplo, se coloca en recipientes generalmente en un vacío de alrededor del 80%. Y luego esto de aquí se procede a la cocción de este jugo de azúcar. Y al llegar a cierta relación entre lo que es el azúcar y el agua presente en esta mezcla, se generarán poco a poco lo que son la cristalización, la generación de cristales de azúcar. Y esto de aquí poco a poco se irá aumentando mientras se siga controlando lo que es esta temperatura. Bueno, luego tenemos lo que es el secado, utilizado también mayormente en la industria alimentaria, en lo que tiene que ver con granos más que nada, ya que estos procesos de secado permiten que no se genere una humedad en estos granos, evitando así que se generen mohos que puedan dañar el producto y afectar, podemos decir también, la realización de las actividades que se vayan a realizar con esto. Además, evitando que se generen pérdidas para lo que es la empresa.
Este secado también lo que ayuda es a mejorar lo que es el transporte y la comercialización del producto, ya que además de, ya que al reducir la humedad de estos granos, podemos reducir su tamaño y el peso que estos tienen, al eliminar su humedad. Bueno, luego tenemos lo que es la liofilización. Esta de aquí suele verse bastante también en lo que es en la producción de alimentos, que se basa en lo que es congelar este alimento y luego eliminar, podemos decir casi todo, eliminar la humedad que se encuentra en estos mediante cámaras de vacío. Y luego podemos decir sellar estos productos en lo que son recipientes herméticos para obtener así productos que puedan durar el tiempo suficiente conservando todas sus cualidades, sin estas verse alteradas por algún proceso. Bueno, luego tenemos lo que es la filtración. La filtración suele darse en muchos tipos de procesos, suele ser bastante común. Y desde aquí suelen utilizarse lo que son membranas para realizar este tipo de procesos. Aquí se pueden ver casos como lo que es la purificación, la desalinización y la diafiltración de tintes, pigmentos, también del agua, de jugos en la industria, en ese tipo de industrias, así eliminando cualquier tipo de residuo o producto que haya podido quedar y que pueda afectar la calidad del producto final. Bueno, aquí tenemos lo que es la sedimentación y flotación. En este caso, podemos aplicar estos procesos en lo que es el tratamiento de aguas residuales, que suelen ser aspectos donde se tratan bastante. La sedimentación se basa en lo que es en la reducción de ciertos componentes sólidos que contiene el agua residual, que suelen ser componentes de un tamaño, son partículas de un tamaño considerable, que luego de un proceso de aireación, es decir, de la oxigenación en este tipo de agua para que los microorganismos actúen, esta se la deja sin ningún tipo de movimiento para que todas estas partículas vayan al fondo y puedan ser eliminadas, logrando así que el agua residual cuente con un porcentaje mucho menor de microorganismos y de partículas grandes. Bueno, lo que es la flotación, utilizada también en el campo del tratamiento de aguas residuales, esta de aquí suele verse para aguas con grandes cantidades de aceites o de grasas, ya que estas de aquí, por diferencias de densidad, el aceite pasará a estar colocado en la parte superior, mientras que el agua va a estar colocado en la parte inferior, siendo mucho más fácil lo que es su eliminación y logrando así una, que esta agua residual cuente con mucho menos contaminantes a la hora de ser, podemos decir, desechadas o tratadas en otros equipos. Bueno, luego de haber visto todo de manera general lo que son las operaciones unitarias, cómo estas se clasifican y ciertas aplicaciones en la vida diaria de los ingenieros industriales, podemos llegar a ciertas conclusiones. La principal que podríamos obtener es que los procesos unitarios son aspectos que todo ingeniero tiene que conocer de- tiene que conocer cuando esté en el campo laboral, ya así sea, podemos decir, en empresas petrolíferas, en empresas de producción de alimentos o cualquier tipo de empresas, ya que todas estas aquí utilizan procesos que pueden ser parecidos entre ellas o pueden ser específicos, por lo que no podemos estar al borde de estos conocimientos, sino que tenemos que obtener todo el conocimiento de estos procesos como sea posible. Es decir, los equipos que utilizan
en qué situaciones se pueden utilizar, qué cálculos se dan estos tipos de aquí y cómo estos procesos se relacionan unos con otros para poder así realizar todas nuestras actividades de la mejor manera, dándonos un producto de la mejor calidad a un buen precio y sin ocasionar algún problema que se pueda dar por un desconocimiento. Bueno, eso sería todo en relación a nuestro tema. Muchas gracias por escucharnos.